Bueno, vamos a resolver este sistema de ecuaciones que estamos allí señalando y como podrán observar, todos los coeficientes son fraccionarios, pero para evitar complicaciones, para evitar enredos, para hacer las cosas más sencillas, yo propongo resolver estos sistemas de ecuaciones que son con coeficientes fraccionarios. Propongo convertir todos los coeficientes a números enteros. Eso es posible. Y de esa manera vamos a tener un sistema más sencillo de resolver. Bueno, para los que de pronto se les hace muy complicado trabajar con fraccionarios. De todas maneras, siempre es más cómodo trabajar con números enteros. ¿Cómo logramos eso? El método más simple sería multiplicar todos los denominadores de cada ecuación. En el caso de la ecuación 1 serían 2, 5, 2, 2 por 5, 10, por 2 sería 20. Entonces yo tendría que multiplicar cada uno de estos coeficientes, lo tendría que multiplicar por 20. De ese modo el resultado que voy a obtener va a ser una ecuación 1 sin coeficientes fraccionarios, todos van a ser enteros. En el caso de la ecuación 2, los coeficientes, los denominadores son 3, 10, 6. Entonces tendríamos que multiplicar 3 por 10 nos daría 30, por 6 eso daría 180. De modo que tendría que multiplicar cada uno de estos coeficientes por 180. De ese modo también todos van a quedar enteros. Pero de ese modo los números se hacen muy grandes, los cálculos serían un poco más tediosos. Por lo tanto, pues podemos recurrir al MCM. En el caso de la ecuación 1, los denominadores son 2, 5 y 2. Entonces determinamos el MCM, mínimo común múltiplo, de esos denominadores, que en este caso sería 2 por 5, sería 10. Es el mínimo común múltiplo de todos estos denominadores. En la ecuación 2, los denominadores son 3, 10, 6. Ya sabemos que entre el 3 y el 6, el mínimo común múltiplo es 6. Y si comparamos el 6 con el 10, el mínimo común múltiplo de ellos dos sería 6 por 5. Y eso nos daría 30. Significa que el mínimo común múltiplo entre 3, 10 y 6 es 30. Ahora, si necesitas más claridad en cuanto a cómo calcular los mínimo común múltiplo, pues ya tendrías que irte a otro tutorial. Por el momento vamos a continuar suponiendo que ya sabes hacer eso perfectamente. Entonces, este 10 que calculamos allí, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por cada uno de estos coeficientes, es decir, 10 por 3 medios de x menos 10 por 4 quintos, la y queda igual, y esto va a ser igual a 10 multiplicado por menos 5 medios. ¿Para qué hacemos eso? Para convertir todo a número entero. Fíjate que 10 por 3 me da 30, entre 2 ya tengo 15 que es entero. 10 por 4 40, entre 5 8 entero. 10 por 5 50, entre 2 25, el signo negativo se deja igualito. Entonces ya la ecuación 1 queda totalmente escrita en términos de números enteros. La ecuación 2 la convertimos también a su forma con coeficientes enteros, multiplicando todo por 30. ¿Cómo quedaría? Aquí observamos que sería 30 por un tercio de x más 30 por un décimo de y igual 30 por 5 sextos. 30 por 1, 30. Entre 3, 10. 30 por 1, 30. Entre 10, 3. 30 por 5, 150. Entre 6, 25. Y listo. Queda escrita también con coeficientes enteros. Y finalmente
nos queda así, como la voy a señalar. Aquí está. Este sistema de ecuaciones ya está con todos los coeficientes enteros. Y matemáticamente esto que tenemos aquí es exactamente igual a esto otro que tenemos acá arriba. Significa que si nos piden resolver este sistema de ecuaciones, perfectamente lo puedo convertir a esta otra apariencia, así, y quedaría matemáticamente igual, pero esta que tengo ahora con coeficientes enteros, desde mi punto de vista, es más fácil de resolver. Entonces lo que vamos a hacer ahora es precisamente resolver este sistema utilizando los métodos de igualación, de eliminación y de sustitución. Al final doy una pequeña orientación sobre cómo se resuelve con el método gráfico y les dejo la inquietud sobre la regla de Cramer para resolver con determinantes. Comenzamos con el método de igualación. Entonces, lo que hacemos es que despejamos una de las variables en cualquiera de las dos ecuaciones. Normalmente elegimos la primera, pues, aunque podemos elegir la segunda también, no hay problema. Entonces, iniciamos con la ecuación 1, de igual manera tenemos que hacer lo mismo con la segunda ecuación, así que el orden es irrelevante. De la ecuación 1 vamos a despejar a x, por ejemplo. Entonces tendríamos que 15x sería igual a lo que tenemos de aquel lado de la ecuación, que es menos 25, y este menos 8y, que está negativo allí, lo pasamos hacia el otro lado a positivo. Acá quedaría más 8y. Y lo único que nos faltaría ahora sería quitar este 15 que está multiplicando. Ese 15 ahora lo pasamos a dividir. Entonces nos quedaría que x es igual a menos 25 más 8y y esto sobre 15. ¿Listo? A esto le podemos llamar 3. Ahora de la segunda ecuación tenemos que despejar la misma variable que despejamos en la primera, es decir, x. Entonces tendríamos que 10x sería igual a lo que ya tenemos de ese lado, que es 25, y este 3y que está sumando lo pasamos a restar, es decir, con el signo contrario nos quedaría menos 3y, de modo que ahora x va a ser igual a, pues este 10 que está multiplicando pasa a dividir a todo lo que tenemos de este lado y nos quedaría que 25 menos 3y sobre 10 es el resultado de ese despeje y a esto lo podríamos llamar 4. Entonces, x igual menos 25 más 8y sobre 15, pero al mismo tiempo x es igual a 25 menos 3y sobre 10. Eso significa que las ecuaciones 3 y 4 son iguales y por eso se llama método de igualación, porque ya que las ecuaciones 3 y 4 son iguales, entonces tendríamos que menos 25 más 8y sobre 15 es igual a 25 menos 3y dividido entre 10. Y esto que tenemos ahora es una ecuación lineal de una sola variable, que es y, que es lo que tenemos que resolver ahora. Es decir, tenemos una ecuación lineal de una variable, pues lo que tenemos que hacer allí es simplemente despejar a y. Como paso inicial, vamos a eliminar esos fraccionarios.
Este 15 que está dividiendo aquí del lado izquierdo lo pasamos a multiplicar al lado derecho, y el 10 que está dividiendo del lado derecho pasa a multiplicar al lado izquierdo. Es como si hiciéramos una multiplicación allí cruzada, pero es mejor entenderlo en términos de despeje. Entonces tendríamos aquí 10 que multiplica menos 25 más 8y igual a 15 que multiplica a 25 menos 3y. Entonces, pues de aquí en adelante, lo que tenemos que hacer es multiplicar, hacer las operaciones respectivas y despejar la incógnita, que en este caso es y, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces tendríamos aquí las multiplicaciones, ¿sí? Porque tenemos la incógnita o la variable la tenemos encerrada en este paréntesis multiplicando a otro número, entonces tenemos que hacer las multiplicaciones. En este caso sería 10 por menos 25 más por menos menos 10 por 25, eso nos daría 250 más, bueno, negativo, menos 250 más por menos más por más 10 por 8, esto nos va a dar 80y igual 15 por 25, eso nos da 375 menos 15 por 3, eso nos daría 45y. Recuerda aquí que más por menos nos dio este negativo. Seguimos aquí. Lo que tenemos que hacer ahora es llevar a la variable de un solo lado. Vamos a colocarla del lado izquierdo y todo lo que sea valores numéricos sin variable lo llevamos al lado derecho. Es decir, que este menos 250 lo pasamos a la derecha y el menos 45y lo traemos a la izquierda. Aquí tendríamos entonces 40y, este menos 45y está negativo, pasa a positivo, tendríamos más 45y igual 375, lo dejamos ahí quietecito, y este menos 250 pasa a positivo, es decir, más 250. Entonces ya aquí lo que tenemos es que resolver estas sumas. Tendríamos allí 80 sumando con 45, esto nos da 125y, y esto es igual a 375 más 250, esto nos da 625. Entonces aquí la y sería igual a 625, este 125 que está multiplicando pasa a dividir, y entonces nos quedaría 625 dividido entre 125. Aquí esto recomiendo que no lo hagamos con una calculadora, aquí lo ideal es simplificar para que la respuesta nos quede en fraccionario. Sí, para que la respuesta nos quede en fraccionarios, lo ideal sería hacer una simplificación. Entonces, vemos allí que ambos tienen quinta. La quinta de 625 es precisamente 125. Y la quinta de 125 es 25. Pero entonces nos damos cuenta allí que esta división es exacta. 125 entre 25 nos da 5. No nos va a quedar fraccionario, entonces aquí tendríamos que y es igual a 5.
y ya tenemos el primer resultado de ese sistema de ecuaciones. Ahora tenemos que encontrar el valor de x. El valor de x lo calculamos con cualquiera de estas dos ecuaciones. Podemos usar la 3 o la 4. Normalmente usamos siempre la que tenga una apariencia más sencilla. En este caso ambas tienen fracciones, entonces cualquiera de las dos que usemos creo que tiene. Vamos a usar la ecuación 3 en este caso. Esta es la ecuación 3 que vamos a usar. Entonces tendríamos aquí que x es igual a menos 25 más 8 que multiplica a y. Ya sabemos que y vale 5. Y esto va dividido entre 15. Entonces tendríamos que x es igual a menos 25 más, ya sabemos que 8 por 5 nos va a dar 40. Aquí da 40 entre 15. Entonces x igual menos 25 más 40, eso nos va a dar 15. Y como el denominador es 15, es una división exacta y nos da 1. Entonces x va a ser igual a 1. Y con eso ya tenemos los dos valores de las incógnitas que son x y y. Ya tenemos los dos valores. Significa que en este punto finaliza el ejercicio resuelto por el método de igualación. Bueno, vamos a resolver ahora utilizando el método de eliminación, que consiste en, como la palabra lo dice, eliminar una de las dos variables, es decir, o eliminamos x o eliminamos y. Y sumamos las dos ecuaciones en ese paso para obtener una sola ecuación con una sola incógnita. Ahora, ¿qué variable es la que vamos a eliminar? Normalmente, si en las ecuaciones 1 y 2 hay variables que tengan signos opuestos, esa es la variable en la que ponemos nuestra atención y es la que eliminamos. Como en el caso de este sistema, que el signo de y, aquí se observa que el coeficiente es negativo, y en la segunda ecuación el coeficiente tiene negativo, significa que aquí sería más fácil eliminar y. Pero vamos a irnos por el camino difícil, por si de pronto en algún ejercicio, tanto x como y, todos tienen el mismo signo, entonces allí ¿qué hacemos? En ese caso obligamos a que uno de los dos coeficientes sea negativo, y eso lo hacemos multiplicando toda la ecuación por un signo negativo, acompañado de un número que es el que nos va a permitir eliminar una de las variables. Yendo al grano, vamos a eliminar x en este caso. Significa que estos dos coeficientes, el 15 de la ecuación 1 y el 10 de la ecuación 2, los tengo que multiplicar por un número tal que estos dos coeficientes queden siendo iguales. Bueno, una manera sencilla de lograr eso es simplemente que este 10 lo multiplico por toda la ecuación 1, es decir, toda la ecuación 1 la voy a multiplicar por 10. Y este 15 lo voy a tomar y toda la ecuación 2 la voy a multiplicar por menos 15. ¿Por qué menos 15? Bueno, porque necesitamos que uno de los dos coeficientes quede positivo y el otro negativo para que se puedan eliminar. ¿Por qué no colocamos menos 10 y dejamos el 15 positivo? También se puede, ¿ok? No hay problema. Entonces, yendo al grano, la ecuación 1 nos quedaría que
Bueno, vamos a hacerlo paso a paso. Entonces nos quedaría 10 que multiplica a 15x menos 10 que multiplica 8y igual 10 que multiplica menos 25. Y la segunda ecuación nos quedaría menos 15 que multiplica a 10x menos 15 que multiplica a 3y y esto es igual a menos 15 que multiplica a 25. Entonces, ¿cómo quedaría esto? La primera ecuación, vamos a bajar un poquito esta pantalla. La primera ecuación nos quedaría 10 por 15, nos daría 150x menos 10 por 8, esto nos daría 80y igual 10 por 25 negativo, esto nos da menos 250. Abajo, menos por más menos, nos va a dar menos 150x, que es lo que queremos. Ya aquí se observa que son iguales, uno positivo, el otro negativo. Vamos bien, aquí sería menos 15 por 3, esto nos da menos 45 y, y esto va a ser igual a 15 multiplicado por 25, eso nos da 375, menos por más, menos, esto va a dar aquí negativo. Ahora lo que hacemos es que algebraicamente vamos a sumar o a restar las dos ecuaciones dependiendo de los signos. Para eso trazamos esa línea allí de operación. Y aquí efectivamente, ¿qué es lo que queremos? 150 menos 150, pues se cancelan. Desaparece allí la X, que es lo que buscamos con este método. Y el resto de números los operamos algebraicamente. Aquí sería 80. Lo debo sumar con 45 porque tienen el mismo signo. Y el resultado va a ser 125. Y además, como tienen el mismo signo, pues se les deja su signo. Esto daría menos 125. Esto va a ser igual a el menos 250. Tenemos que sumarlo con 375 y eso nos va a dar 625. Y además, como tienen el mismo signo, se les deja su signo, va a ser negativo. De aquí lo que hacemos es despejar y va a ser igual a menos 625 entre este menos 125 que está multiplicando, pasa a dividir con su signo sin cambiar. Y entonces aquí va a ser igual a, ya sabemos que menos entre menos da más, el resultado va a ser positivo, y ya sabemos que 625 entre 125 nos va a dar 5, que es el resultado que esperamos, ya que independientemente del método que usemos, el resultado tiene que ser igual. Bien, ahora necesitamos el valor de X. ¿Cómo lo obtenemos? Lo podemos calcular con cualquiera de las ecuaciones 1 o la ecuación 2. ¿Cuál se ve más sencilla? Creo que ambas tienen el mismo nivel de complejidad. Vamos a utilizar la ecuación 1. Entonces, vamos a capturar aquí la ecuación 1 para llevar un orden. Y entonces de aquí, en la ecuación 1, vamos a reemplazar el valor que ya conocemos, que es 5, y igual 5, entonces tendríamos que 15x
menos 8y, pero y vale 5. Esto va a ser igual a menos 25. Entonces, 15x menos 8 por 5, ya sabemos que eso da 40. Esto va a ser igual a menos 25. Entonces, 15x va a ser igual a, dejamos el menos 25 allí, y este menos 40 lo pasamos a positivo, es decir, más 40. Entonces tendríamos allí que 15x va a ser igual a 15. Y entonces x sería igual a 15, este 15 que está acá del lado derecho, entre este 15 que está multiplicando pasa a dividir. Y ya esa es una división exacta, ya sabemos que el resultado va a ser x igual 1, que es de lo que esperábamos, ya que independientemente del método que usemos, los resultados tienen que ser iguales. Vamos a utilizar ahora el método de sustitución, que consiste pues en elegir una de las dos ecuaciones, cualquiera de las dos, y despejar una de las dos variables, x o y, cualquiera de las dos, y luego el valor o la representación de esa incógnita despejada la vamos a introducir en la otra ecuación que no hayamos elegido. Vamos al grano. Vamos a elegir, por ejemplo, pues la 1, lo más trivial, vamos a elegir la 1. Y vamos a elegir cualquiera de las dos variables. Vámonos por el lado difícil, vamos a elegir y. Entonces aquí tendríamos que menos 8y va a ser igual a el menos 25, que lo dejamos allí quietecito, y este 15 que está positivo o sumando lo pasamos al otro lado con el signo contrario, es decir, acá va a ser menos 15x. Necesitamos despejar la y, pero primero, para evitar confusión o enredos matemáticos, ¿sí? Evitar complicaciones, vamos a deshacernos de este signo negativo que acompaña al 8y. Y eso lo hacemos multiplicando todo y absolutamente todo lo que encontremos, lo vamos a multiplicar por menos 1, o lo que equivale simplemente a decir que le vamos a cambiar el signo a todo. Lo que vayamos encontrando le colocamos el signo contrario. Entonces tendríamos aquí que 8y va a ser igual a 25 más 15x. Y ahora, por último, el 8 que está multiplicando lo pasamos a dividir a todo lo que está del lado derecho, y nos va a quedar que y es igual a 25 más 15x, y esto va dividido entre 8. A esta la podemos llamar ecuación número 3. Sí, ya tenemos 1, 2, la podemos llamar ecuación número 3. Bueno, la ecuación que elegimos fue la primera, listo. Y la variable que elegimos fue la y. Significa que ahora ese valor de y que obtuvimos, que está aquí, este es el valor de y que obtuvimos, significa que ahora ese valor lo tenemos que introducir en la segunda ecuación, aquí donde aparece y. Es decir, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Colocamos 10x más 3y, pero y, ¿cuánto vale? Aquí dice que 25 más 15x dividido entre 8, y que todo esto es igual a 25. Ahora, aparece un fraccionario molesto. No me gusta trabajar con fraccionarios, y supongo que a muchos de ustedes tampoco,
vamos a deshacernos de ese 8 usando el método que les mostré al comienzo de este video, que consiste en obtener el mínimo común múltiplo de todos los denominadores y luego ese mínimo común múltiplo multiplicarlo por todo lo que aparezca en la ecuación. Como hay un solo denominador, significa que en ese caso el MCM pues es 8, ya que no hay más ningún otro número, es 8. Significa que todo lo que aparezca aquí lo vamos a multiplicar por 8. Es decir, 8 por 10x más 8 por 3 por todo esto que tenemos en el paréntesis, 25 más 15x entre 8, y esto va a ser igual a 25 por 8. Entonces, de este lado nos va a quedar 80x más, ojo, aquí no multipliquemos porque la idea de hacer este procedimiento de multiplicar todo por el MCM es precisamente eliminar fracción. Aquí nos damos cuenta que 8 y 8 se simplifican, nos da 1 y 1 por 3 da 3, es decir, que aquí va a quedar 3 que multiplica a 25 más 15x. Y esto va a ser igual a 25 multiplicado por 8, que nos da 200. Entonces aquí tendríamos 80x más 3 por 25, 45, más, 3 por 25, obviamente eso no da 45, qué pena. Eso nos da 75, vamos a borrarlo. Esto nos da 75 más 3 por 15, este es el que da 45x, y esto va a ser igual a 200. Dejamos las x de ese lado y el 75, que es un número sin variable, que está positivo, lo pasamos al otro lado a negativo. Y entonces nos quedaría aquí que, bueno, podemos ya sumar términos semejantes. Aquí podemos sumar el 80 y el 45, que ya los hemos sumado en varias ocasiones. Parece que estos números se repiten si utilizamos varios métodos. Esto nos va a dar 125x igual a el 200 que ya teníamos allí, menos este 75 pasa a negativo, ahí ya tenemos menos 75. Entonces 125x va a ser igual a 200 menos 75, 125. Entonces aquí la x va a ser igual al 125 que ya tenemos de ese lado, dividido entre este 125 que está multiplicando, pues pasa a dividir, acá aparece 125. Esta división da exacta y nos da 1. Entonces aquí significa que x vale 1, lo que era de esperarse, porque ya sabemos que x vale 1, ya lo hemos resuelto por igualación y por eliminación. Finalmente, ¿cómo obtenemos el valor de y? Bueno, con la ecuación que ya habíamos despejado para y, que es la número 3, aquí ya la tenemos despejada, nos dice que y es igual a 25 más 15x entre 8. Vamos a pegarla acá para llevar un orden. Es la ecuación número 3. Entonces, de aquí decimos que y es igual a 25 más 15 que multiplica x, pero ya sabemos que x vale 1 y esto va dividido entre 8. Entonces, y va a ser igual a 25 más 15 por 1 da 15,
esto entre 8, y va a ser igual a, ya sabemos que 25 y 15 nos da 40, y 40 entre 8 da exactamente 5. Entonces tendríamos aquí y igual 5, que es lo que esperábamos, porque ya sabemos que esa es la respuesta. Y con eso terminamos el método de sustitución. Si se dan cuenta, pues con todos los métodos tenemos que obtener los mismos resultados. ¿Qué método podemos utilizar? Depende. Si la prueba nos pide que utilicemos un método específico, pues toca aprendérselos todos. Aunque en la práctica, ya después, en cursos más avanzados, nos encontramos problemas que no nos piden que los resolvamos por igualación o por sustitución o por eliminación, sino que ya depende de cada quien qué método es el que más le conviene y ese es el que debe utilizar. También existen otros métodos. Está, por ejemplo, el método gráfico, que consiste pues en un mismo plano cartesiano hacemos las gráficas de las dos ecuaciones, de la 1 y la 2. Por ejemplo, vamos a suponer que la de la ecuación 1 es así. Y la de la ecuación 2 vamos a suponer que nos da una cosa así. Entonces, después que las graficamos ambas en el mismo plano cartesiano, lo que vamos a verificar es este punto que está aquí, donde se cruzan las dos gráficas. Ese punto allí va a corresponder, vamos a ampliar esto, ese punto allí en el que se cortan las dos gráficas va a corresponder acá con un valor de x, que es la solución del problema, y en el eje vertical va a corresponder con un valor en y, que también va a ser la solución de ese problema. En nuestro caso, esa x tendría que tener un valor de 1, es decir, si nosotros graficáramos aquellas dos ecuaciones, ese punto donde se cortan para el eje horizontal tendría que ser 1 y para el eje vertical tendría que ser 5. Entonces el truco está en hacer unas buenas gráficas y mirar a ver ese punto donde se cruzan, lo proyectamos al eje horizontal, es decir, al eje X, lo proyectamos a ver qué valor corresponde y también lo proyectamos al eje Y para ver con qué valor corresponde. Básicamente ese es el método gráfico. También hay otros métodos un poco más elaborados. Está, por ejemplo, el famoso método de determinantes, o también llamado que utiliza la regla de Cramer, pero eso no lo vamos a explicar en este video. Si quieren que haga una explicación sobre el método de determinantes,
pueden comentar, se pueden suscribir y nos vemos en una próxima oportunidad.